nosotros, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Tenga la valía de sentarse, mis hermanos. No te dejaré si tú no me bendices. Podríamos decir, hermano, que la lucha de Jacob fue la lucha más grande y más significativa que él tuvo. Usted sabe que cuando uno está muy enamorado y uno pretende a alguien, a una joven, antes de que uno se case, y entonces uno hace hasta lo imposible, uno llega a luchar por ella. No importa si uno tenía que caminar, tal vez frío, lluvia, no importaba el clima, porque la lucha de él era dar con el objetivo, es decir, ganarle el corazón de ella. Y anteriormente, nuestros padres, nuestros antepasados, caminaban horas, porque allá estaba su lucha. ¿Cierto o no? A ver, hermano, ¿por cuánto sus parejas caminaron horas? Porque antes no había medio de transporte, ¿no? Y era la caminata, 2 horas, 3 horas, caminar para poder ir a gritarle de un cerro al otro cerro, aquí está. Ese era el amor antes. Caminaba, ¿cierto o no? Yo recuerdo que mi padre caminó por mi madre horas. Vivíamos en el campo, allá en el campo, mi abuelo, mis tíos, y mi padre de un extremo a otro extremo iba a caminar porque le pretendía a mi madre. Y la lucha de él era quizás, tal vez no tanto diaria, pero era una lucha constante. Tal vez la lucha de él era, podríamos decir, ir tal vez una vez a la semana, no sé yo, pero era constante esa lucha. Y el que no luchaba, automáticamente llega a perder, porque no lucha. Vemos en Jacob que él tenía una lucha constante, y el título va en esa dirección. Mi lucha debe ser hasta el final. ¿Cuántos creen, hermanos, que nuestra lucha debe ser hasta el final? Hitler tiene un libro que dice Mi lucha. Y él ahí está los componentes, los significados de su lucha. O sea, todo tiene su libro, Mi lucha. ¿Por qué él luchaba? Es decir, solo él, y acompañado de Italia, que no tenía un ejército muy poderoso, solo él contra toda Europa. A Francia lo llegó a conquistar, si no me equivoco, en menos de 30 días o 20 días. Francia ya era conquistada. Hubo un país cuando llegó el ejército de Alemania, si no me equivoco era Yugoslavia, no recuerdo bien, pero llega y el presidente dice, bueno, nos conquistaron. Es decir, ellos automáticamente se llegaron a rendir, pero la ventaja de ellos era que nadie murió de su país. Porque tiene que haber una lucha. Si no hay lucha, mis hermanos, no hay avance. Si no hay lucha, mis hermanos, estamos condenados, como alguien dijo, a desaparecer. Israel vive una lucha constante. Y alguien dijo por ahí, ¿por qué Israel lucha? ¿Por qué ellos no ceden? Pasa que si es que ellos llegasen a ceder, ellos están destinados a desaparecer. Por eso que ellos tienen, mi hermano, una lucha, y esa lucha de ellos es ferviente, es constante. No importa contra quién sea, no importa si es contra los Líbanos, contra los de Jordania, contra Egipto, no importa con quién sea. La lucha de ellos es constante. Cuando nace Israel, o antes que nazca Israel, en el año 48, un día antes que nazca,
o días antes que nazca, dice que había una embarcación, mis hermanos, cuando salieron ellos del cautiverio, de los campos de concentración de nazi. Entonces, ese barco iba por el mundo a ver si hay alguien por allá que le diera un espacio. Eran aproximadamente unos 1000. Y ellos caminaron ahí, naufragaron días en el mar, nadie, ni Estados Unidos, nadie. Y ellos tuvieron que volver ¿a dónde? Tuvieron que volver a lo que era la Mesopotamia, su tierra. Pero previo a que había una autorización de Inglaterra y le dijeron, le vamos a dar este espacio de tierra y ustedes pueden ir allá. Y dice que ellos llegaron y allá ya estaban los enemigos, los egipcios. Allá ya estaban, mis hermanos, los palestinos esperándole con armamento. ¿Para qué? Para poderlos exterminar. Y dice que ellos, una vez que bajaron, descendieron del barco, se dieron cuenta y lo poco que ellos tenían de armamento, lucharon. Y lograron defenderse. Lograron defenderse ellos de tal manera que hasta ganaron esa guerra. Porque ellos saben que si no luchan, están condenados a desaparecer. Hoy en día, posterior a eso, nace el Estado de Israel y ya era una lucha igual. Se levantaron los otros países contra Israel, pero ellos tenían también que luchar y defenderse. En la década de los 60 existe la guerra de los 6 días, cuando 5 países lucharon contra Israel. Y ellos no eran tan potentes, pero ellos se esforzaron y lucharon, ganaban territorio, ganaban tierra y se expandían más ellos. Hermano, si tú no luchas, estás condenado a desaparecer. ¿De dónde? De la presencia de Dios. ¿De dónde? De las cosas de Dios. Pero si luchamos, mis hermanos, no estamos condenados a desaparecer, más al contrario. Vamos a permanecer en las cosas del Señor. Amén, hermanos. Una alabanza a nuestro Dios. Por eso yo le decía, tenemos que luchar. ¿Cuántos están dispuestos a luchar, mis hermanos? No tenemos lucha o guerra contra quiénes. ¿Contra quiénes no tenemos? No tenemos contra el hermano, contra el hermano, sino dice contra huestes espirituales de maldades celestes. Contra ello es nuestra lucha. Contra el pecado, contra los deseos del pecado. Tenemos una lucha. Hermano, ¿cuántos siguen luchando? Y si usted deja de luchar, usted está condenado a desaparecer. Porque el día de mañana ya no lo vamos a ver aquí. El día de mañana usted ya no estará sentado, mis hermanos, en estos hermosos espacios o lugares que es la casa del Señor. Por eso tenemos que luchar. Y tenemos que luchar en las tribulaciones, en las angustias, en las necesidades, tenemos que luchar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿estamos dispuestos a seguir luchando? A ver, iglesia, ¿estamos dispuestos a seguir luchando? Amén. Entonces, el título le decía de este mensaje es: mi lucha debe ser hasta el final. Cuando Jacob se encuentra en esta situación, Jacob se dio cuenta y dijo, este es el momento. Por eso que él despachó a sus mujeres, a sus esposas, a sus siervas y a sus 11 hijos, a sus sirvientes, le dijo como que vayan. Hoy tengo un encuentro, hoy tengo una lucha. Hoy voy a luchar contra alguien que nunca lo he visto. Hoy voy a luchar. Y él despachó lo suyo, mis hermanos, y se quedó. Y esa lucha para él fue tan importante. Hermano, hay luchas que son importantes.
Y uno dice, no, ya no voy más a la iglesia. Tienes una lucha. Ya no quiero saber más de la iglesia. Tienes una lucha. Ya no quiero saber más yo de quizás de ayuno. No quiero saber más de oración. No quiero saber más de eso. No quiero saber más de la palabra de Dios. Estás en una lucha. Y si dejas de luchar, estás condenado a desaparecer. ¿Cuántos hermanos dije, no, ya no quiero saber más? Han desaparecido fugazmente. Por eso que en nuestra lucha es muy importante, hermano. Tu lucha es importante. Yo no sé contra qué estás luchando. Yo no sé. Pero debes entender de que tienes que seguir luchando hasta el final. Amén, hermanos. Aunque la respuesta de Dios tardara, pero espéralo, de seguro que llegará. ¿Cuántos creen en eso, mis hermanos? Aunque tardara, pero espéralo. Entonces Jacob dijo, bueno, porque ahí aparece, mis hermanos, el ángel de Dios. Y Jacob se comienza ahí a quedar y dice, bueno, porque el varón le dice, suéltame, suéltame. Y Jacob le dice algo, no te dejaré si tú no me bendices. Ahí comenzó la lucha para él, no te voy a dejar. Y la lucha fue tan larga para Jacob, mis hermanos, porque fue toda una noche. Fue extensa la lucha de él, cansado quizás él, tal vez sediento, pero seguía luchando. Hermano, ¿cuántos quisieran que un ser querido llegue a los pies del Señor? ¿Estás cansado? Ay, estoy cansado, ya no. Pastor, estoy luchando, ya mi lucha es larga. No importa. Ya no tengo recursos, no importa. Sigue luchando. Sigue luchando. Y alguien podría decir, pastor, yo lo veo difícil. Le veo difícil que mi pareja llegue a la iglesia. Ya te estás rindiendo. Oh, pastor, yo lo veo difícil que mi hijo llegue a la iglesia. Ya le estás viendo difícil. Ya estás considerando la derrota. Oh, pastor, difícil, no creo. Más bien estoy perdiendo mi tiempo. No. Sigue luchando. No importa, pastor, pero ya no tengo fuerza. Pídele a él fuerza. Pastor, ya estoy, no sé, no tengo ni qué beber, me encuentro cansado, vengo años luchando, vengo años batallando, ya no sé qué hacer. No importa, hermano. Jacob toda una noche luchó. No había ayuda y usted dirá, pastor, estoy solo, no importa. Jacob se encontraba solo. No había quien le pudiera extender una mano, quien le pudiera extender, mis hermanos, una ayuda. Se encontraba solo, pero aún así seguía luchando. Pregunto yo en esta mañana, ¿cuántos se encuentran solos? Entonces usted tiene ayuda. A ver, hermano, ¿cuántos se encuentran solos? No importa, hermano, si estás solo, sigue luchando. Me agrada la escena de Jacob. Luchó, mis hermanos, y el ángel dice, suéltame porque ya raya el alba, ya. Es como que ya es tiempo de que yo me vaya ya. Y Jacob, no te voy a soltar. No te voy a soltar. ¿Y qué podemos rescatar de eso, mis hermanos? Quiero decirle algo, busquemos nuestra bendición, aunque nuestros huesos sean dislocados, antes de irme sin una bendición de Dios. ¿Qué quiero decir? Pastor, me estoy lastimando, no importa. Pastor, como Jacob, ¿no? Luchó y le dio en el encaje y quedó el rengo, pero Jacob salió con una palabra tremenda. Me bendijo. No importa, hermano.
Pastor, pero ya me duele la rodilla tanto orar. Ya me está saliendo unos callos. Me está saliendo esto. Ya no importa. Que te salgan los callos, pero que al final termines diciendo, pero Él me bendijo. Pero Él me ha respondido. Pero Él hizo esto conmigo. Qué hermoso sería, mis hermanos. Pero a veces nosotros queremos que la respuesta de Dios llegue, pero ya. Pero nos olvidamos de que tenemos que luchar. Amén, hermanos. Para que el ser humano tenga una casa, ¿acaso no tiene que luchar? ¿O no? Tiene que luchar. Tiene que luchar a la vida. Esfuerzo de trabajo, esfuerzo ante el sol, trabajo muy duro, entre otros. ¿Por qué? Porque tiene que tener una lucha. Alguien diría por ahí, ¿cuándo, pastor, acaba mi lucha? Cuando mueras. Ahí dejarás de luchar. Por eso la palabra del Señor dice, es mejor, el proverbio, es mejor, no, en Eclesiastés, es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted nace o hay un ser, una nueva criatura, un bebé que viene a este mundo, no sabe a qué mundo se va a enfrentar. No sabe cómo va a ser su vida, no sabe cómo va a ser su lucha. No sabe. No sabe cómo va a ser. Él no sabe si los padres lo van a abandonar. Él no sabe si los padres van a morir en medio de la vida. Él no sabe si va a tener hermanos o no. Él no sabe. No sabe nada de eso. Pero cuando él muera, él ya va a saber a qué mundo se habrá enfrentado. Por eso la palabra del Señor dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo muera ya no habrá esfuerzo. Pero mientras esté vivo, tengo que luchar por el pan de cada día. Una alabanza a nuestro Dios. Además fuerte le decimos al Señor. En aquella lucha Jacob tuvo un encuentro personal con Dios. Se dice que Jacob cambió aquel lugar, mis hermanos, y lo bendijo con el nombre de Peniel, porque dijo él, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En esa lucha que tú tengas, vendrá la ayuda de Dios y tú dirás, la mano poderosa de Dios vino a mi vida y Él me socorrió. ¿Cuántos, mi hermano, tienen esa autoridad de decir eso? Vino en mi momento de lucha la mano poderosa de Dios y Él me libró. Amén, hermanos. Porque ahí vino la mano poderosa de Dios. Creíamos que íbamos a ser derrotados, pero ahí vino, mi hermano, una mano poderosa. Eso es lo que le pasó a aquella mujer cuando vinieron las acusaciones. Ahí vino la respuesta de Dios. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? No hay, Señor, ninguno. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Le dice, ve en paz y no peques más. Los encuentros con Dios pueden cambiar nuestra vida. ¿Cuántos creen, mis hermanos, eso? ¿Cuántos creen que nuestros encuentros con Dios pueden cambiar nuestra vida? Pero a veces el hombre no quiere tener encuentros con Dios. No quiere. Prefiere tener encuentros en otras actividades, pero menos con Dios. Hermano, tú puedes tener un encuentro, no importa con quién sea, pero eso no va a cambiar tu vida. El día y la hora que tú tengas un encuentro personal con Dios, eso cambiará tu vida.
Puedes tener un encuentro, no sé, con un ser querido, con tu familia, con alguien, con un tío, primo, amigo, pero eso no va a cambiar tu vida, seguirá siendo la misma. ¿Es importante tener un encuentro con Dios? Claro que es importante. El hombre hoy en día quiere tener encuentros con los amigos en la cancha. Quiere tener encuentro mediante redes sociales. ¿Cuántos jóvenes hoy en día paran, mis hermanos, esclavizados en las redes sociales? ¿Cuántos jóvenes hoy en día paran perdidos en las redes sociales? Tienen encuentros ahí en las redes sociales. Eso no te cambia. Eso te esclaviza. Pero tener un encuentro personal con Dios, eso te va a cambiar. Eso te va a transformar. Eso, mi hermano, a ti te va a edificar. No lo demás. Procura tener un encuentro personal con Dios. Ahora el detalle es, ¿dónde voy a tener un encuentro personal con Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Usted cree que en casa puedo tener un encuentro personal con Dios? Puede que en algún momento se dé, pero usted sabe que cuando es hora de culto, es hora de culto. Y es hora de buscarle a Dios. Usted sabe que cuando es hora de, no sé, de ayuno, bueno, es hora de ayuno, iré. Pero sustituir un servicio de culto por un servicio en el hogar, eso no se puede hacer. Porque tú estás, mi hermano, sustituyendo un encuentro personal con Dios y eso no se puede. Jacob entendió eso, que ese encuentro con Dios era importante para él. Yo le pregunto algo en esta mañana. ¿Le cambió la vida a Jacob o no le cambió la vida? ¿Qué dicen, hermano? ¿Le cambió la vida o no? Le cambió la vida. ¿Y cómo le cambió la vida? Y le pregunta el varón y le dice, ¿cómo te llamas? Jacob. ¿Qué quiere decir? Usurpador. Soy un hombre usurpador, soy un hombre estafador, soy un hombre engañador, soy un hombre esto. Y el varón le dice, ya no se te dirá más Jacob, sino Israel. ¿Le cambió la vida o no? Le cambió la vida. Ahora, ¿qué significa Israel? Israel, mis hermanos, significa príncipe de Dios. Es decir, ya no serás un estafador o un usurpador, ahora serás un príncipe. Hermano, necesitamos tener un encuentro con Dios. Y que Él nos diga, no, ahora ya no eres fulano, ahora ya eres un príncipe. Ahora ya eres alguien extraordinario. Necesitamos. Hermano, los que más encuentro tienen con Dios, más son cambiados y transformados. Y los que menos encuentro tienen con Dios, son menos cambiados y menos transformados. Necesitamos tener más encuentro con Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos tener más encuentro con Dios? Gloria al Señor. Los encuentros con Dios, pues hemos dicho que pueden cambiar nuestra vida. Y eso puede ocasionar, mis hermanos, un impacto profundo en nuestra vida espiritual. ¿Quieres tener un impacto profundo en la vida espiritual, mis hermanos? Uno recuerda cómo Dios se manifestó, mis hermanos, con su presencia en convenciones, eventos, en los cultos locales, en ayunos, cómo Dios se manifestó. Y esos momentos han cambiado, generó un impacto muy fuerte en nuestra vida espiritual. Por falta, mis hermanos, de búsqueda a Dios, por falta de encuentro con Dios, pasa que no hay impacto. ¿Cuántos hermanos hay, jóvenes, amigos, que dicen, a mí Dios no me ha hablado, yo no siento nada, yo no sé qué es eso? Porque te falta tener un encuentro con Dios. Los encuentros con Dios son un encuentro de intimidad, de un momento.
Necesitamos, hermano. Y la gente, mire, aquel que no tiene un encuentro con Dios dice, ¿y por qué llora? ¿Cuánto hemos escuchado, hermano, decir eso? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras tanto? Es que porque a esa persona le falta tener un encuentro con Dios. El día y la hora que esa persona tenga un encuentro con Dios, él ya no dirá, ¿por qué lloras? Él ya dirá, ahora entiendo por qué lloraba. Él dirá en ese momento, ahora entiendo por qué mi madre lloraba tanto. Ahora entiendo por qué mi padre o por qué mis hijos lloraban tanto. Ahora entiendo, porque comenzó a tener un encuentro con Dios. Y a veces la gente dice, ¿y por qué levanta la mano? ¿Por qué ora? ¿Por qué vas a la iglesia? Y todo, ¿no? Pareciera malo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le falta tener un encuentro con Dios. Yo le pregunto en esta mañana, hermano, ¿nos falta tener un encuentro con Dios o no? Si nos falta tener un encuentro con Dios, ¿acaso no puede ser ahora nuestro reencuentro con Dios? Necesitamos, hermano, porque eso va a generar un impacto en nuestra vida. Necesitamos tener encuentro con Dios. Una alabanza al Señor. Que la lucha de las oraciones o la lucha de nuestras oraciones, que no mengue nuestra fe. Cuando te encuentres atribulado, que eso no mengue tu fe, mis hermanos, pero que tampoco disminuya nuestras oraciones, que no silencie nuestras oraciones. Tu lucha, ¿cuántos tienen una lucha, mis hermanos? Amén. ¿Y cuántos sienten ya lanzar la toalla? ¿Amén o no amén? Ya no doy más, voy a lanzar mi toalla. Que esa lucha, mi hermano, ojo, que esa lucha que tú tengas no llegue a silenciar tus oraciones. Que no, mi hermano, que no silencie tu oración. Más al contrario, que esa lucha te genere más búsqueda, que genere, mis hermanos, un perfume más grande y más amplio de oración hacia nuestro Dios. Que sea de esa manera nuestra lucha. Porque hay luchas que llegan a silenciar las oraciones. Y usted, hermano, ¿por qué ya no ora? No, es que Dios no me respondió. En los momentos difíciles, Dios no me respondió. Silenció tu oración. Pero orale nomás a Dios. No quiero orar a Dios. Silenció tu oración. Es que Dios no me lo sanó. Dios no me ayudó en el momento más difícil de la vida. Silenció tu oración, hermanos. Ha silenciado tu oración. No, que la lucha no llegue a silenciar nuestras oraciones. Pregunto, hermano, ¿cuántos están pasando momentos difíciles? Pero que esa no sea causa para que llegue a silenciar tus oraciones. Más al contrario, que sea el motivo para que más le busques a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren que más? Cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba, Bartimeo comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dijeron a Bartimeo? Cállate, cállate. ¿Quisieron silenciar, mi hermano, la búsqueda, el clamor hacia Dios de él o no? Quisieron. Y así hay familiares: no vayas a la iglesia, no ores, ¿para qué? Pierdes tu tiempo. Quieren silenciar tu oración. Pero tú sé un hombre sabio y una mujer sabia. Comienza a clamar más fuerte y a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y no solamente ten misericordia, Señor. Y uno le puede decir, Señor, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, que nuestra oración no sea silenciada. Que tu clamor no sea silenciada. El enemigo quiere eso, quiere callarte. El enemigo quiere que cierres la boca. El enemigo quiere, mi hermano, hacer todo. Pero eso está en ti, mis hermanos. Si tú le das lugar al enemigo. Y aquí no estamos para darle lugar. Y Jacob, mis hermanos, entendió eso. Nadie me va a silenciar, nadie me va a detener en esta búsqueda a Dios. Nadie. Yo le voy a buscar a Dios y no me voy a sentir conforme si no tengo la bendición de Él. Hermanos, no podemos estar conformes si no encontramos la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios, mis hermanos? A ver, iglesia, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Con la oración, mis hermanos, podemos prevalecer contra todos nuestros enemigos que luchan contra nosotros. Con tu oración se pueden silenciar. Yo recuerdo que hubo un momento, mis hermanos, pasó algo y yo le dije un día a Dios, Señor, le dije yo, Señor, yo te pido por favor, le dije, por favor, Señor, le dije, eso me duele y me duele mucho, le dije. Y yo le dije un día al Señor, Señor, yo quiero que tú tapes la boca. Tapa la boca, Señor. No ha de ser que uno reaccione y uno proceda quizás equivocadamente. Yo dije, Señor, por favor, le dije, soy un siervo tuyo, he luchado y me he mantenido firme hasta el día de hoy. Y le dije, tapa, Señor, la boca. Y después de un tiempo, mis hermanos, ocurrió algo. Pareciera lo imposible. Y Dios tapó la boca, mis hermanos, a un grupo de personas. Y yo le dije, gracias, Señor. Hermano, Dios es capaz de muchas cosas. Por eso yo le digo en esta mañana, nuestras oraciones, mis hermanos, tienen que prevalecer contra nuestros enemigos. No nuestro accionar. Porque a veces creemos que nuestro accionar, ¿no? A veces creemos, mis hermanos, que mientras más fuerte hablo, voy a prevalecer más. No, no vas a prevalecer más. Con tus oraciones prevalecerás más. No es con los golpes. ¿Qué ganas con los golpes? Nada. Más al contrario, eres derrotado. Pero con nuestras oraciones vamos a prevalecer, hermanos. Porque Dios en lo oculto, mis hermanos, Dios se hace grande. En lo secreto Dios se hace grande. ¿Y cuánto quieren que Dios se haga grande, mis hermanos, en los momentos difíciles de nuestra vida? Porque necesitamos de Él. Así que nuestras oraciones son muy, pero muy importantes. Busquemos nuestra bendición. Hemos dicho hace un momento, aunque quedemos, mis hermanos, quizás con secuelas, dañados. Pero busca la bendición tuya. ¿Cuántos hermanos jóvenes para llegar a los pies del Señor, en algunos casos son hasta humillados por los padres? Son menospreciados. Son prohibidos, ¿no? Les privan. No vas a ir a la iglesia. Si quieres ir a la iglesia, me vas a hacer esto primero. A veces hasta la misma esposa. Si me vas a ir a la iglesia, me vas a hacer esto, y si no, no hay iglesia, no hay culto. Y son privados, mis hermanos. Un día cuando, hace años, mi padre antes que llegue a los pies del Señor, mi madre quería ir a la iglesia. Y llegaba mi padre y decía, no vas a ir, le decía. Si quieres ir a la iglesia, quiero comida primero. Y mi mamá hacía rápido, se esforzaba, cocinaba rápido, decía, ya está, ahora servime, le decía. Ahora quiero que me atiendas.
No importa, hermano. Si estás viviendo eso, no importa. Debes entender que debe, mis hermanos, sobresalir, ¿qué cosa? Tu bendición. Porque al final dirás, no importa, valió la pena. Al final dirás, valió la pena. Al final dirás, mis lágrimas valdrán la pena. Y de verdad, hermano, valdrán la pena al final. Y mi madre, tanto que era privado de ir a la iglesia, un día mi padre dijo, vamos a la iglesia. Y después de un tiempo mi padre dijo, me voy a bautizar. Y después de un tiempo mi padre me llama y me dice, me he bautizado. Al final llegará tu bendición, hermano. Pero a veces hay que pasar esos momentos difíciles. Hay que pasar esos momentos difíciles. No importa si hay secuela, a veces hay secuela, mis hermanos. Y la secuela es grande. A veces uno termina siendo odiado, mis hermanos, por las personas que menos uno espera. Uno termina siendo odiado. Pero déjame decirte algo, vale la pena. Vale la pena que al final digas, no importa, no importa. Valió la pena. Qué hermoso sería, mis hermanos, que un día tú digas, valió la pena, Señor. Una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. A veces la lucha se vuelve muy difícil. Hubo un momento donde habían, en mi primera obra, dos abuelitos, uno de 80 y tantos años y otro de 72. El uno era ciego y el otro miraba. El uno era el ojo del otro y los dos venían agarraditos, mis hermanos, de la mano a la iglesia. La lucha de ellos era de esa manera. Cuando yo iba a visitarlos a ellos, el cieguito era el que pelaba la papa, mis hermanos, era como que el cocinero. Y el otro hermano, el mayorcito, era el que iba a ver sus animalitos. Ahí vivían los dos, mis hermanos. Y la lucha para ellos fue muy dura, hasta que murió uno. Y fue más duro la lucha para el otro, porque ya no estaban sus ojos. Después de un tiempo, murió también el cieguito, mis hermanos. Ahí entendemos que nuestra lucha acaba. Un día yo le compartí a ustedes, cuando mi abuelo cayó enfermo en el año 2006, las últimas palabras de mi abuelo fue esto, mire, a veces hasta dónde uno tiene que luchar. Era un día martes, siempre recuerdo, un día martes 9 de la noche, llegamos, vivíamos al lado de la iglesia en Yacuiba, llegamos a casa, estaba mi abuelo, y lo poco que yo llegamos a entender era, llamen al pastor, porque quiero que ore por mí. Eran sus últimas palabras, llamen al pastor. Nosotros corrimos, mis hermanos, a la iglesia, le llamamos al pastor. Y con mi madre nos pusimos, mis hermanos, al lado, yo en el lado izquierdo, mi madre en el lado derecho. Y vino el pastor, mis tíos, y nos pusimos ahí a orar, mis hermanos. Y en medio de la oración, mi abuelo dejó de respirar, en medio de la oración. Pero las últimas palabras de él fue, llamen al pastor porque quiero que ore por mí. Y hace un año atrás, mi abuelo llegó a pasar por las aguas del bautismo. Él era el primero en llegar a la iglesia y él fue uno de los últimos en bautizarse. Era mi abuelo. Y en medio de eso, él era el que más privaba de que vayamos a la iglesia. Pero yo no dijo, no, valió la pena. Hermano, tenemos una lucha grande. Yo no sé qué es lo que estás viviendo. Yo no sé qué es lo que estás atravesando. ¿Con quién es tu lucha que tienes? ¿Contra tu trabajo? ¿Tu trabajo te priva de venir a los pies del Señor? ¿Contra el dinero? ¿Quieres más dinero? ¿Contra quién es tu lucha? ¿Tus padres te prohíben de venir a la iglesia? ¿Tu pareja te prohíbe venir a la iglesia? O como alguien dice,
Uy, pastor, justo cuando yo quería ir a la iglesia, me llegó visita, pastor. ¿Contra quién es tu lucha, hermano? ¿Quién es? ¿Contra quién luchas? A veces la lucha no es contra nadie, sino contra ti mismo. Porque tú eres el que te priva. Porque le quieres dar placer y deseo a esta carne. A veces tu lucha es contra ti mismo. Y muchas veces terminas siendo derrotado. Yo no sé el grado de tu lucha. Desconozco el grado de tu batalla. Pero qué hermoso sería, mis hermanos, en un momento levantar la mano y decirle: Señor, voy a vencer esta lucha. ¿Cuántas veces escuchamos, hermanos, a amigos decir: pastor, quisiera ir a la iglesia, pero lastimosamente no tengo tiempo? ¿A cuántos escuchamos decir eso? Quisiera, pastor, llevarle a mis hijos a la iglesia. Quiero que mis hijos crezcan en las cosas tuyas. Y uno termina escuchando y dice: pero no tengo tiempo, pastor. No tengo tiempo. Hermano, cuando entendemos la grandeza de esta lucha, uno dice: no importa. Si voy a perder algo en mi negocio, no importa, pero voy a vencer esta lucha. Porque una lucha deja secuelas. Y han habido hermanos que dijeron: no importa. Y a veces cuando llega fin de año, usted sabe, fin de año es el mayor movimiento de economía a nivel de nuestro país. La gente aprovecha y sabe que fin de año es la Santa Cena, y uno lo mira a los hermanos en el día vendiendo, haciendo todo. Yo mismo lo vi en mi madre, mi padre. Ya 10 de la noche, ya hay que cerrar, pero sigue habiendo gente: no importa, hay que ir a la iglesia, ya, listo, metamos como sea que eso, hay que ir a la iglesia. Y a veces lo dejan todo, y la otra gente, claro, sigue vendiendo a la otra gente. Y yo vi a mis padres cerrar, a hermanos yo vi cerrar: no importa, vayamos. Y a veces llegan a la iglesia, en algunos casos hasta sin bañarse, pero ya llegamos, como que todavía hay culto, ¿no? Hay ese gozo, esa alegría. Todavía hay culto, hemos llegado todavía al culto. Todavía no está la Santa Cena, y como que llegan contentos. A veces hay que sacrificar algo, hermano, para poder ganar esta lucha. Yo no sé si tú estás dispuesto a sacrificar, porque a veces hay que perder algo, mis hermanos. Comúnmente nuestra madre siempre ha sido la que más se sacrificaba, ¿no? Por nosotros. Era la que más oraba, mi madre era la que más oraba, mi madre era la que más buscaba. Yo vi un momento cuando mi padre le lastimó a mi madre para que vaya a la iglesia. Hoy yo le escucho decir a mi madre: me duele donde tu padre un día me golpeó, me decía. A veces hay que sacrificar algo para ganar algo, mis hermanos. Yo no sé si tú estás dispuesto, ese es el detalle, si estamos dispuestos. Jacob sacrificó su cuerpo, cojo. Pero le digo: no importa, era la secuela que le dejó esa lucha, pero salió victorioso, mis hermanos. Podemos salir victoriosos. Podemos salir triunfantes, mis hermanos. Habrá una secuela, pero no importa. Pero uno dirá: no importa, pero sabré que Él me ha bendecido. Sabré que Él me habrá como que dado su gracia. Y alguien dijo por ahí: ¿por qué Jacob quedó con una secuela? ¿Por qué Jacob quedó con una secuela? Porque eso tiene un significado de la secuela de Jacob. Era para que, ya que Jacob estaba con una lucha, mi hermano, con Dios, con aquel varón. Y si Jacob no hubiera tenido secuela, bueno, ahí era que Jacob se hubiese enaltecido y hubiese dicho: sí, yo luché con Dios
y lo he vencido. Pero la secuela de Jacob era recordarle a Jacob que con un simple toque quedó en esa condición y que hay uno que es grande y superior sobre todas las cosas. Y usted sabe, el único grande sobre todas las cosas es nuestro Dios. De Él proviene todo, mis hermanos. Todo es de Jehová de los cielos. Todo es de Él. Por eso no importa si tienes que sacrificar algo. Dios te va a dar el doble el día de mañana. Y como dijo esos jóvenes, Adram, Mesach y Abednego, y si así no fuera, dicen ellos, si así no fuera, y si vamos a morir allá no importa. Si Dios no nos libra, no nos importa. Seguiremos nosotros, dicen ellos, honrándole y alabándole a Dios. Seguiremos creyendo en Él. Y si así no fuera, mi hermano, que Dios nos bendiga de una manera grande el día de mañana, seguiremos creyendo en Él, mis hermanos. Y seguiremos esperando en Él la bendición y la grandeza. Seguiremos esperando en Él. Si así no fuera, Abraham murió, tuvo una promesa de parte de Dios. Que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te haré y tendrás una descendencia como las estrellas del cielo. Ahí estaba la bendición. Cuando Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, fue obediente y se condujo a la tierra prometida. Jacob no vio, mis hermanos, su descendencia grande. Lo único que Abraham vio fue, mis hermanos, un hijo. Un hijo vio Abraham. Pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios que con ese hijo el día de mañana su descendencia iba a ser grande. Y murió creyéndole a Dios, mis hermanos. Así debe ser nuestra vida, creyéndole a Él, mis hermanos. Si un día vamos a partir de esta vida, sería partir creyéndole a Él, mis hermanos, de que Él el día de mañana cumplirá todas sus promesas. Porque nos ha prometido muchas cosas. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejarlo, mi hermano? A veces hay un sacrificio, ¿no?, de humillación. A veces alguien tiene que haber, mi hermano, la secuela. Tiene que haber la secuela. Esa secuela, mi hermano, nos va a indicar de que por amor a Dios lo hemos dado todo y padeceremos todo si hay algo que nos toca padecer el día de mañana. Los apóstoles entendieron eso. ¿Usted se imagina vivir en una cárcel, mis hermanos, siendo inocente? Los apóstoles siendo inocentes en la cárcel. Pero ellos ellos seguían luchando, no le detenía a ellos. Y aún en la cárcel ellos cantaban a Dios, se regocijaban a Dios. En los peores momentos de la vida de ellos cantaban a Dios, le honraban a Dios, le daban gloria a Dios. En los peores momentos. Ese es el Dios a quien nosotros le honramos, le alabamos y le servimos, mis hermanos. Pregunten esta mañana, ¿cuántos están dispuestos, mis hermanos, a sacrificarse? ¿Está dispuesto? ¿O seguimos? No tengo tiempo, pastor. No hay tiempo. No hay tiempo. Hermano, ¿será que no va a haber tiempo? Un pequeño espacio para nuestro Dios en nuestra vida. 365 días al año. ¿Será que no habrá un día para darle a Dios? 24 horas al día. No, ¿será que no habrá unos minutitos para darle a Dios, mis hermanos? ¿Será que no va a haber? Claro que puede haber, mis hermanos. Pero hay que estar dispuesto. Póngase de pie en esta mañana.
Yo quisiera invitar a alguien, mi hermana, en esta hora que quiera decirle: Señor, voy a sacrificarme. Tal vez hay algo, Señor, que tengo que dejar, pero lo voy a dejar, Señor. Te quiero invitar a ti, hermano, hermana, en esta mañana. Si sientes en el corazón pasar aquí al altar y decirle: Señor, aquí estoy, me quiero sacrificar, Señor. No importa, Señor, que habrá una secuela, no importa, Señor. Han habido pastores que han sacrificado todo. Algunos dejaron sus estudios, otros dejaron quizás de ejercer su profesión, otros dejaron tal vez alguna otra actividad por amor al Señor. Pero es nuestra lucha y hay que seguir. Y vamos a alcanzar con el objetivo.